Nancy DeMoss Wolgemuth dice que cuando una mujer se convierte en madre, se forma un vínculo especial. Hay algo en el corazón de esa madre que simplemente ama a ese hijo. Lo añora con compasión. Mamás, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ese es el corazón de Dios, la tierna misericordia de Dios. Ese es el tipo de compasión que Dios tiene para su pueblo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 20 de diciembre de 2024. ¿Qué hace que las personas sean más generosas y más compasivas durante esta época del año? Quizás una respuesta a la increíble compasión de Dios mostrada en el regalo que Él nos ha dado. Nancy reflexiona sobre esta compasión al continuar con la serie titulada El himno de Zacarías. Llegamos hoy en nuestro estudio del himno de Zacarías, la bendición en Lucas capítulo 1, a una de mis frases favoritas y una que ha llegado a tener gran significado para mí desde que he estado envuelta en este estudio. Recordarás que la escena aquí es el nacimiento de Juan el Bautista. Él no era llamado el Bautista en ese entonces, pero llegamos a llamarle así después, Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Zacarías está bendiciendo al Señor por visitar y redimir a su pueblo en la persona de Cristo, que estaba pronto a nacer, y luego miró a su hijo de 8 días de nacido, a Juan, y le dijo: «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados». Y luego llegamos al versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Ahora, este es el primer lugar en los evangelios donde aparece esta palabra. En realidad es una combinación de 2 palabras, es una palabra compuesta, tierna misericordia. Se escucha como algo muy tierno, como una madre amamantando a su bebé mientras lo arrulla. Simplemente tierno y apacible. Esa es la imagen que tuve primero cuando comencé a estudiar este pasaje. Pero de hecho, el concepto aquí, mientras profundizas en estas palabras, es un concepto muy intenso que espero yo pueda transmitirles en una manera que de ahora en adelante te haga pensar diferente cuando veas esta frase. Es una combinación de 2 palabras. No quiero aburrirte con una lección de griego, pero la palabra misericordia es una palabra. Luego, la palabra entrañable es la palabra splanknon, en griego S-P-L-A-N-C-H-N-O-N. Es la palabra de donde recibimos la palabra en inglés spleen, que en español es el órgano que llamamos vaso. Es una parte interna. La Reina Valera traduce esta frase de forma diferente a las traducciones más modernas. No la tenemos en nuestras traducciones actuales. ¿Te acuerdas lo que dice este pasaje en la Reina Valera antigua? Habla acerca de entrañas de misericordia. ¿Recuerdas haberlo visto así? Quizás hace muchos años, y pensaste que son entrañas de misericordia. Es algo que hoy en día tú no dirijas en público, pero en realidad es una traducción literal de este concepto. La misericordia de Dios se hace referencia 5 veces en Lucas capítulo 1, 27 veces en el Nuevo Testamento. La misericordia de Dios que se extiende para aliviar la miseria causada por el pecado. ¿Pero qué clase de misericordia es? Es misericordia tierna. Y esa palabra, splanknon, es a menudo traducida como cariño, compasión. Se refiere a las partes internas del cuerpo. Mira, los hebreos en esos días pensaban en el corazón, las emociones, como parte de lo más interno de ti, la parte que siente más profundo. Es lo que nosotros llamamos entrañas. Es algo que está en lo profundo, bajo la superficie, está enterrado.
Es lo que una madre siente por su hijo que puede estar en peligro, o puede estar herido, o puede estar enfermo o en necesidad. Es el corazón de una madre. De hecho, le dije a alguien el otro día, ¿sabes? Yo pienso que las mamás probablemente entienden igual o mejor que cualquier otra persona porque ellas tienen este sentimiento intenso por sus hijos. Aún esas mujeres que nunca pensaron que ellas querían ser madres o pensaron que nunca serían buenas madres o no tenían un afecto natural por los niños, no les gustaba cuidar los niños de otras personas. Pero cuando ellas tienen sus propios hijos, hay algo en el corazón de esa madre que simplemente ama a ese hijo. Lo añora con compasión. Mamás, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ese es el corazón de Dios, la tierna misericordia de Dios. Ese es el tipo de compasión que Dios tiene para su pueblo. Eso es lo que motiva a Dios a perdonar nuestros pecados. Ese es el contexto de este pasaje. Dar a conocer la salvación a su pueblo al perdonar sus pecados por la compasión splanknon profundamente arraigada, el anhelo tierno de Dios hacia su pueblo. Esta compasión motiva a Dios no tan solo a ver nuestra necesidad, sino a hacer algo al respecto. Nuestros pecados nunca hubieran podido ser perdonados por la justicia de Dios. Por eso Dios extendió su misericordia. Y no fue solo misericordia, fue compasión profundamente tierna, cariño y misericordia hacia nosotros como pecadores. Ahora, Dios manifestó ese tipo de cariño y de compasión hacia nosotras. Así que cuando Jesús vino a la tierra, Él fue la exacta semejanza e imagen de Dios. Él era el Hijo de Dios encarnado. Y debe de esperarse que Jesús hubiera expresado el mismo tipo de cariño, de compasión, de anhelo hacia la gente necesitada. Eso es lo que ves a través de todos los evangelios. Y estoy maravillada de cuántos casos hay. Déjame compartir varios contigo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7. Hicimos referencia a este pasaje al principio de esta serie. La viuda cuyo hijo acababa de morir. Jesús se encontró con la procesión fúnebre. Y en la Biblia Nueva Versión Internacional es traducido como el Señor se compadeció de ella. Él fue movido a compasión. Él tuvo esa tierna misericordia hacia esta mujer. En Mateo capítulo 14 leemos, luego del incidente donde Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, que los discípulos fueron y le dijeron a Jesús. Y al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar, Él había ido a llorar, a estar a solas con su Padre Celestial, lamentando la muerte, el martirio de su primo, Juan. Pero al llegar a la orilla del mar, vio que la multitud lo siguió. ¿Y qué hizo Él? Tuvo compasión de ellos. Splanknon. ¿Qué hizo por ellos? Tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Esa splanknon, esa compasión, esa misericordia de Dios, lo hizo sensible a nuestras necesidades y a nuestra aflicción. La splanknon, la misericordia tierna de Dios, siempre lo mueve a Él a hacer algo acerca de nuestra necesidad. Y ves el mismo concepto en Mateo capítulo 15, solo un capítulo después, donde las multitudes llegaron a Él y trajeron a los lisiados, los ciegos, los paralíticos, los mudos y muchos otros y los pusieron a los pies de Él y Él los sanaba. Y luego en el versículo 32 dice, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Jesús tenía esta splanknon, esta misericordia profundamente entrañable, compasión hacia esta multitud hambrienta. ¿Y qué hizo? Él preparó un almuerzo. Él tomó los panes y los peces y dio de comer a los 5,000. Él hizo algo acerca de su necesidad.
Y en Mateo capítulo 20, ves a 2 hombres ciegos que estaban junto al camino afuera de Jericó. Ellos oyeron que Jesús pasaba y gritaron: «Señor, ten misericordia de nosotros». Y Jesús se paró y llamó a estos hombres ciegos. Y él les dijo: «¿Qué quieren que yo haga?». Y ellos dijeron: «Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos». Movido con compasión, splanknon, misericordia entrañable, cariño interior intenso, Jesús hizo algo. ¿Qué hizo? Él tocó sus ojos e inmediatamente recibieron la vista y lo siguieron a él. En Marcos capítulo 1 ves a un leproso que vino a Jesús, cayendo sobre sus rodillas, implorándole, diciendo: «Señor, si tú quieres, puedes limpiarme». Movido con compasión, tierna misericordia, Jesús estiró su mano y tocó al hombre inmundo y dijo: «Yo quiero, sé limpio». Y lo ves en la historia que Jesús contó en Lucas capítulo 10 acerca de un hombre que iba a Jericó. Cayó entre ladrones que lo despojaron y lo golpearon y se fueron y lo dejaron medio muerto. Y un levita y un sacerdote pasaron por el camino. Vieron al hombre, pero simplemente siguieron caminando. Luego hubo un samaritano que mientras viajaba llegó a donde estaba este pobre hombre. Cuando lo vio, él tuvo splanknon, él tuvo compasión, fue movido a compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Ahora, el pasaje continúa refiriéndose al samaritano, al buen samaritano, como el que demostró misericordia. Y son las mismas 2 palabras que vemos en Lucas capítulo 1, la tierna misericordia de Dios. Y lo ves también en el corazón del padre del hijo pródigo. Cuando su hijo regresa arrepentido, su padre lo vio cuando todavía estaba lejos, sintiendo compasión, splanknon. ¿Y qué hizo? Él corrió, lo abrazó, lo besó, lo restauró. Él hizo algo acerca de la condición miserable en la que estaba su hijo. Así que vemos que Jesús vino a esta tierra y todo el tiempo, a donde quiera que iba, las multitudes con individuos leprosos, ciegos, prostitutas, quien fuera que tuviera necesidad, él tuvo splanknon, tierna misericordia, compasión, cariño intenso, un corazón lleno de tierna misericordia. Fue el corazón de Dios hacia los afligidos, hacia los necesitados y hacia los pecadores. Fue el corazón de Dios que lo movió a él a hacer algo acerca de esta condición. El apóstol Pablo, mientras seguimos en el Nuevo Testamento, habiendo experimentado por sí mismo la tierna misericordia de Dios al perdonarle sus pecados, él sentía compasión por los demás con la misma splanknon, la tierna misericordia, el cariño de Jesucristo. Tú puedes ver esto expresado en sus cartas. Recuerda Filipenses capítulo 1, el versículo 8, donde Pablo les dice a los creyentes de Filipos: «Cuánto os añoro a todos». La palabra splanknon. «Cuánto os añoro a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús». Somos llamadas a tener esa misericordia tierna, esa compasión intensa y ese anhelo y ese cariño hacia otros a nuestro alrededor que tienen necesidad. Eso es lo que leemos en Colosenses capítulo 3, en el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, nosotros, por cierto, quienes hemos recibido la tierna misericordia de Dios, ¿qué debemos hacer? Revestíos de tierna compasión. Pónganse la splanknon, ponte tierno cariño, tierna compasión, entrañables misericordias. Esa es la misma frase aquí. Dios la tiene, Jesús la demostró. Ahora que has recibido la tierna misericordia de Dios, tú se lo demuestras a otros. Ahora, solo quiero enfatizar que la splanknon de Dios siempre resulta en algún tipo de acción. No es solo algo que sientes. Te mueve a hacer algo acerca de la necesidad de la persona que está en angustia, de la persona que está afligida.
Las plancton de Dios, las plancton de Cristo los motiva a hacer lo que sea necesario para cubrir la necesidad. Tienes compasión de la multitud hambrienta, les das de comer. Tienes una viuda carente, la consuelas y le regresas su hijo. Tienes gente enferma en la multitud, los sanas. Tienes un hombre ciego que necesita la vista. Tu compasión te mueve a restaurarle la vista. Tienes un leproso. La entrañable misericordia de Cristo lo movió a él, movido por compasión, y él lo tocó y sanó al leproso. Él enseñó a las multitudes que estaban sin pastor, y ese es otro pasaje que no vimos, donde dice que él fue movido con compasión porque eran como ovejas sin pastor. Él se acercó y les enseñó. El buen samaritano tuvo entrañable misericordia. No solo pasó por el lado y dijo, me da pena, siento pena por ti. Como nosotras a veces hacemos cuando vemos un programa de televisión, una película o un documental o un reportaje noticiero acerca de alguna parte en el mundo donde está pasando algo terrible y nosotras decimos, oh, eso es terrible, qué mal me siento. Y quizás aún hasta lloremos, quizás nos sentimos muy mal. Splanknon nunca para de sentirse mal, nunca para de sentir compasión, se mueve a accionar. Así que el buen samaritano hizo algo acerca de las necesidades del hombre herido que estaba al lado del camino. El padre del pródigo no solo sintió esa compasión, sino que corrió, abrazó y besó a su hijo. Él restauró a su hijo que se había arrepentido. Una amiga vino de visita y nos pusimos a hablar. Ella tiene un ministerio de cuidado de niños adoptivos de manera temporal, lo que se conoce como foster children. Ella me estaba contando acerca de algunas situaciones desesperantes en los hogares de donde vienen algunos de estos niños. La semana antes, ella había recibido una llamada de la madre biológica de uno de estos niños que tenía de regreso a su hijo con ella. El niño estaba de regreso en la casa y la madre biológica había llamado y dicho, ¿puedes acompañarme a la sala de emergencias con mi hijo? Y ocurrían situación tras situación, y ella me decía acerca de las situaciones horribles de donde vienen muchos de estos niños. Mi amiga me decía cómo todo esto le rompe el corazón. Te podías dar cuenta mientras ella hablaba que estaba muy preocupada acerca de dónde venían estos niños, acerca de lo que estaba pasando en sus casas y la agonía que es tener que mandar a algunos de estos niños adoptivos temporales de vuelta a sus casas donde ellos ya saben cómo va a ser la situación. Ella estaba llena de splanknon mientras me decía esto. Lo sentía muy profundamente. Ella me dijo, Nancy, hay momentos cuando me he ido a dormir llorando en la noche, pensando en lo que pudiera estar pasando a alguno de estos niños. Aquí está esta mujer que fue movida por compasión, entrañable misericordia, emoción profundamente interna, enternecimiento y preocupación. Y ella no solo se queda ahí sentada, sin hacer nada. Ella es una mujer que ha sido movida a hacer algo al respecto. Así que uno tras otro, ella, su esposo y sus hijos toman a estos niños adoptivos, estos bebés pequeñitos en su hogar y los cuidan. Es splanknon que se demuestra en misericordia. Y mientras yo la escuchaba, estaba en medio de los preparativos para estas sesiones y pensé, acabo de ver una ilustración visual del corazón de Dios por los pecadores. Juan el Bautista vino a dar a conocer la salvación a su pueblo, el perdón de sus pecados por la tierna misericordia de nuestro Dios. Y recordé mientras veía a esta mujer la maravilla que es que Dios tuviera ese corazón hacia nosotras, que Él viera nuestra necesidad y que el Dios que es alto y santo, exaltado e infinitamente más allá y por encima de nosotras, se inclinara para tener splanknon, tierna misericordia, entrañable misericordia, compasión. Un Dios que se preocupa profundamente, que añora con compasión y que fuera movido por esa compasión. ¿Por qué debería Dios preocuparse por nosotros en nuestro pecado? ¿Por qué debería importarle?
¿Éramos sus enemigos? ¿Por qué debía importarle a Él? ¿Por qué debería Él hacer algo al respecto? ¿Por qué debería Él vestirse a sí mismo de carne humana y venir a la tierra y vivir en nuestro mundo pecaminoso y morir nuestra muerte para que pudiéramos ser liberadas de nuestros pecados? ¿Por qué? Es Splanknon, la tierna compasión y misericordia de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¿Habías percibido que una madre compasiva es una imagen viva de Dios? Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado ayudando a ver la increíble compasión de Dios. Algunas mujeres que han escuchado esta enseñanza de Nancy compartieron un poco de lo que han aprendido. Escuchemos algunos de sus comentarios. Cuando estamos hablando acerca del pasado, presente y futuro, Dios es el Dios Yo Soy. Y el Dios Yo Soy es el todo del pasado, presente y futuro. Así que no podemos tener el pasado y el presente sin el futuro. Es absolutamente garantizado. Él es el Dios del presente, el Dios Yo Soy, el Dios del ser. Lo tenemos todo en Jesús. Ella acaba de decir en segundos lo que me tomó a mí 6 horas decir. Las ideas que expresaste me ayudaron a darme cuenta y realmente me trajeron convicción acerca de celebrar la Navidad. Mucho del énfasis es en la venida de Jesús, Dios viniendo en la carne. Estuve meditando en eso, su amor y su tierna misericordia. Sin embargo, no he meditado en Él como mi Redentor. Esto me ha refrescado a mí. Gracias. Quiero meditar en eso más. A menudo pensamos en Cristo como el Redentor cuando llegamos al Viernes Santo y a la Pascua. Pero es interesante que alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo, o justo antes del nacimiento de Cristo, Zacarías dijo: «Bendito el Señor, Dios de Israel, quien ha visitado y redimido a su pueblo». La redención estaba atada al nacimiento de Cristo. Eso fue lo que Cristo trajo. Todo lo que vendría a través de Él es parte de esto. Así que mientras celebramos esta Navidad, celebramos no solo el nacimiento, sino la redención que es nuestra a través de Cristo. Pienso que lo que más me impactó a mí fue el hecho de que no podemos encender la luz en el corazón de otra persona. Pienso que a veces, por la virtud de la manipulación, tratamos de hacer que la gente haga cosas que solo Dios puede hacer. Fui muy alentada por eso. Debemos tratar de vivir la vida cristiana frente a ellos. Debemos orar, debemos confiar, debemos mirar a Dios, encender esa luz en sus corazones. Por eso fue de gran ánimo para mí el hecho de que podamos encomendarle esto a Dios. Espero que te hayas podido identificar con algo de lo que estas mujeres de nuestra audiencia han compartido. A lo largo de los años, también hemos escuchado numerosos testimonios de cómo Dios usa series de enseñanzas como esta en las vidas de las oyentes. Al visitarnos en avivanuestroscorazones.com, encontrarás un gran archivo de series de enseñanzas sobre diversos temas. Los puedes encontrar fácilmente haciendo uso del buscador. Escucha lo que una mujer nos compartió acerca de cómo han sido impactadas en su iglesia local con el mensaje de la feminidad bíblica. En cuanto a la feminidad bíblica, ha sido tremenda bendición también para nuestra congregación, porque es como un apoyo para las hermanas, para animarla de que realmente cuál es el llamado. A través de Aviva Nuestros Corazones, han tomado la visión del hecho de poder estar ahí para sus hijos, para sus esposos, y no salir a la calle y a trabajar y dejar la familia. Han podido tomar esa visión. Yo sé de hermanas que ha sido a través de Aviva Nuestros Corazones que han terminado de tomar la decisión en cuanto a esa área en su vida, en mi iglesia local. La manera de vestir ha sido de gran ayuda, de gran beneficio. Todas esas enseñanzas, una vez más, muchas gracias a Aviva Nuestros Corazones. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Es nuestra oración que muchas mujeres más puedan escuchar acerca de la feminidad bíblica y ser avivadas con la verdad del Evangelio.
El próximo lunes escucharemos por qué nuestra justicia personal o la rectitud propia es como un cable feo y barato de luces de Navidad con la mitad de los focos quemados. Acompáñanos, te esperamos aquí en Aviva Nuestros Corazones. Escudriñando la Escritura, juntas. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.